NAT o Network Address Translation es el mecanismo por el que traducimos direcciones privadas de red en públicas y viceversa. De esta forma yo puedo tener un direccionamiento privado en mi empresa o casa con multitud de equipos conectados y para salir a Internet puedo utilizar una única dirección IP para todos, que es la que me proporciona mi ISP. Este sería un tipo de NAT denominado traducción de puertos o PAT. También NAT con sobrecarga. Pero también hay un NAT estático que asocia una única IP privada con una IP pública, o un NAT dinámico en el que asociamos la IP privada que necesitemos sacar fuera a la pública que tengamos libre. En esta figura vemos el típico PAT en una red doméstica en la que tengo un direccionamiento privado comenzando por 10 y tengo 3 equipos, cada uno con su dirección IP privada, el 2, el 3 y el 4, que puede haberle dado, por ejemplo, el router que tenemos aquí con la dirección 1. Cualquier equipo de la red saldrá por el router a Internet con la misma IP origen, pues mi ISP solo me da una, en este caso la 138.76.29.7, mientras que entre ellos utilizarán sus direcciones privadas. NAT ha sido fundamental para retrasar el agotamiento de direcciones IP, aunque ya no queda ni una de los posibles 4.000 millones de direcciones de 32 bits. De esta forma, los ISP podían dar una única dirección pública y por tanto única en el mundo, e internamente nosotros dar todas las direcciones IP privadas que queramos. Además, así se pueden cambiar las direcciones de la red local sin tener que avisar a los demás, o cambiar de ISP sin cambiar las direcciones de dentro de la red. Otra ventaja es que los equipos no son visibles, pues no son direccionables directamente desde fuera de mi red. Aunque esto se ve como un extra de seguridad, lo pongo entre comillas, porque realmente la seguridad de la red no debe residir ahí. Si ponemos un router que hace NAT y un host de la red local, por ejemplo, el de IP 10.002, y quiere enviar desde el proceso en su puerto 3345 un datagrama a un servidor web fuera de la red, por ejemplo, el 128.119.40.186, el router cambiará la dirección IP de origen por la única dirección IP pública que tiene, que es la 138.76.29.7, y un nuevo puerto, por ejemplo, el 5001. Esta conversión la almacena en una tabla de traducciones, que se utilizará cuando llegue la respuesta del servidor para poder volver a poner la dirección privada correcta, convirtiendo de la 138.76.29.7 puerto 5001 a la 10.002 puerto 3345, que es el que tenía de origen. Gracias a NAT tendremos entonces más de 60.000 posibles conexiones simultáneas con una única IP, pues variamos el número de puerto, que tiene 16 bits. Sin embargo, NAT es un parche que ha servido para retrasar el agotamiento de IPs en IPv4, algo que se debería resolver con la llegada de IPv6, y que viola el enfoque terminal a terminal, pues los nodos de la red no deberían modificar los datagramas. Un router debería llegar a la capa de red y no alterar su contenido. La tabla de NAT se puede ir rellenando de forma automática, siempre que el que inicie la comunicación sea el equipo de la red local. Pero el problema con NAT surge cuando queremos hacer público un servicio para que la gente se pueda conectar. Por ejemplo, cuando queremos utilizar una aplicación peer-to-peer y que se conecten otros a mi equipo, ya que al tener direccionamiento privado, mi equipo no puede ser direccionado desde fuera. Una solución es NAT Traversal, que son diversas técnicas por las que conseguir descubrir la IP y puerto privados donde se publica un servicio. Típicamente, NAT Traversal emplea relays o retransmisores que están fuera de la red y por tanto del NAT, para que hagan de enlace y publiquen los servicios por mí. Un claro ejemplo de NAT Traversal son aplicaciones de voz sobre IP, como Skype, donde si estamos detrás de un NAT, tendremos que establecer una conexión con un relay para que nos puedan llamar,
Cuando alguien quiera llamarnos, se conectará a ese relay que tiene una IP pública que hará de puente de la comunicación. Universal Plug and Play es un protocolo que surgió para hacer NAT traversal de forma sencilla en redes domésticas, ya que permite descubrir y configurar el traductor NAT de forma automática, si el traductor y el equipo soportan este protocolo. Con UPnP, una aplicación puede solicitar al traductor NAT la correspondencia entre su IP puerto privados y la IP puerto públicos que les asigna el NAT, de forma que al conocer sus direcciones públicas pueda anunciarse. Y todo esto de forma transparente al usuario. Veamos el siguiente ejemplo con BitTorrent. Si mi equipo con IP privada 10.0.0.4 está detrás de un router NAT, con IP pública 138.76.29.7, que es compatible con UPnP, y tengo ejecutando BitTorrent en el puerto 3345, quiero poder aceptar conexiones TCP entrantes a ese puerto. Con UPnP, mi equipo pedirá al router NAT que cree un túnel entre mi IP y puerto privados, el 10.0.0.4.3345, y la IP pública, 138.76.29.7, y un puerto público que elijo, el 5001, por ejemplo. De esta forma, mi cliente de BitTorrent puede anunciar al tracker que está disponible en la 138.76.29.7, puerto 5001. Así, cualquier host que se quiera conectar conmigo ya puede hacerlo a través del NAT, porque este hará la conversión de las direcciones IP y puerto públicas a privadas de las cabeceras.